Gobernar con los de abajo, hacer que la fuerza política no solo se instale en el gobierno, sino que escuche y trabaje con el pueblo, es uno de los ejes temáticos que ha planteado el joven diputado electo por el Partido Socialista, Gonzalo Sibila. Ha dicho que la izquierda no puede perder su capacidad crítica, tanto en lo interno como en lo externo, la capacidad de reflexión y sobre todo una integración con los sectores sociales de base. Gonzalo Sibila también ha sido crítico con la andadura del Partido Socialista por estas horas, dividido y confrontado, pero dijo que no hay que tener ningún temor de que esencialmente el partido pueda sufrir alguna fricción o un resquebrajamiento interno. Pero sí señaló que el gobierno debe tener una mirada constante, permanente y precisa con los de abajo y gobernar con ellos y para con ellos. En Miradas desde el Sur les invitamos a compartir este reportaje con el legislador del Partido Socialista, Gonzalo Sibila. Amigos, estamos conversando con Gonzalo Sibila, secretario general de la departamental de Montevideo del Partido Socialista, diputado electo. Va a asumir su banca con 30 años, está muy próximo a cumplirlos. Y la primera pregunta, Gonzalo, además de agradecerte que nos recibas aquí en tu domicilio, es un poco cuál vislumbras que van a ser los ejes temáticos, que van a estar en las prioridades de tu presencia a nivel legislativo, cuáles son los temas que más te inquietan. Vas a estar en un escenario de gobierno, sin duda, o bien como oficialista, si así lo decide la ciudadanía, o como opositor en el caso de que la otra fórmula presidencial pueda en los últimos días de noviembre alcanzar la primera magistratura del país. Pero lo importante es saber cuál es el escenario que te imaginas y cuáles son los grandes temas que están en tu agenda de trabajo y son el principal factor de tu lucha política. Bueno, primero gracias por la entrevista. En segundo lugar, respondiendo a esto que planteabas, la gran preocupación que tengo y que tenemos es cómo hacemos para fortalecer a nuestro gobierno en un tercer periodo que va a ser del Frente Amplio, en el cual el camino para nosotros es el de profundizar los cambios que se han iniciado. Así que estaremos trabajando desde la bancada con toda la fuerza, en particular en algunos temas que nos interesan. En mi caso, el tema de educación, por ejemplo, es un tema que me interesa mucho. Yo soy docente y realmente es una cuestión que me desvela también desde ese lugar, desde el lugar de educador. ¿Docente en qué asignatura? Filosofía. Sí, y bueno, y en general todos los temas vinculados a lo social, obviamente los temas económicos, que son temas importantes en cualquier sociedad, los temas de la integración regional, o sea, vamos a tener que trabajar arduamente en muchos capítulos de la vida política del Uruguay. Hay otro tema que me interesa especialmente, que es el de la participación social y política de los jóvenes. Creo que hay un compromiso generacional con eso, lo tienen también otros compañeros del Frente. Y bueno, vamos a trabajar muy fuerte para hacer sinergia con el Poder Ejecutivo en este tercer gobierno y contribuir a que los cambios avancen hacia la construcción de lo que queremos, que es en definitiva una sociedad más solidaria y más justa, ¿no? Hablamos de educación. La educación ha sido un poco el gran talón de Aquiles, no solo de estos dos gobiernos del Frente, es un problema sin solución de continuidad, como se decía antiguamente. Pues se han intentado reformas, transformaciones, vino un periodo de Rama, luego un periodo de Bonilla, luego hubo otros cambios, y de alguna manera se intentaron hacer grandes acuerdos y la calidad educativa del país hoy aparece como menos jerarquizada de lo que fue históricamente esa educación de los uruguayos. ¿Cómo te imaginas ese camino de construcción de un sistema educativo que realmente sea actualizado a las necesidades que tiene hoy el hombre contemporáneo, pero fundamentalmente sintonizando para recuperar a que la educación sea un factor que le dé otra capacidad de vida a los pueblos? Sí, yo creo que el primer déficit que tenemos en educación hoy es referido a la capacidad de integración social de la educación pública. O sea, cuando se habla de la calidad educativa en el pasado y de la calidad educativa hoy, yo creo que en realidad la principal variable de la calidad educativa que está alterada a partir de los procesos de segregación social que hubo en las últimas décadas en el Uruguay es la capacidad de integración social de la educación pública. Se habla mucho de la pública. educación privada como un factor dinamizador, como una especie de locomotora, de grandes esfuerzos que las familias hacen para que sus hijos se eduquen allí, de alguna manera más denostada la educación pública. Es Sí. un contrabalance, una realidad con dos caras. ¿Cómo la observas? Yo primero no comparto el diagnóstico de que la educación pública es una educación de mayor calidad que la educación, que la educación privada es una educación de mayor calidad que la educación pública. Los docentes serían básicamente los mismos, los programas son iguales. Los programas son los mismos, los centros educativos muchas veces tienen staff docentes de calidades relativas iguales, en algunos casos hay centros educativos privados
que tienen bajos niveles académicos, eso es muy variable. Yo creo que la educación pública tiene un plus a su favor, que es bueno, el permitir que se ejerza el derecho universal a la educación por fuera de la lógica del mercado, ¿no? De la lógica del lucro. Y eso es una cosa fundamental en educación. Nosotros decimos más democracia y menos mercado en educación, y eso lo garantiza la educación pública como una educación integradora. Y ahí tenemos una dificultad, y la dificultad proviene de la propia segregación social que ha existido en las últimas décadas en el Uruguay. Cuando los pobres viven con los pobres y los ricos viven con los ricos, seguramente se educan también juntos, y eso dificulta los procesos de integración. Es una buena mirada, pero de alguna manera uno observa que la deserción a nivel del sistema público es muy alta, prácticamente en secundaria, donde fundamentalmente se produce con mayor rigurosidad este fenómeno de deserción, o con mayor frecuencia. Es como que no se capta al joven, como que los programas no están adecuados a sus necesidades, como aquella formación de los que somos más veteranos, más enciclopedista, que fue la que se dio en Uruguay durante muchos años, ya no es atractiva. Se hace mucho hincapié en educar para el mundo del trabajo, para un mundo más tecnologizado, donde las herramientas son otras y donde las posibilidades de mercado laboral son otras. ¿Cómo compatibilizar este conjunto de cosas que aparecen en nuestra realidad cotidiana, pero que son distintas a veces y difíciles de ensamblar? Sí, primero las formas de medir la calidad educativa son muy variadas, ¿no? Algunas tienen que ver con esto, con la retención de los estudiantes en el sistema. Obviamente es muy importante que los estudiantes permanezcan en el sistema. También es muy importante qué resultados se obtienen con esos estudiantes dentro del sistema. O sea, el único objetivo no es la retención. Claramente, si vos perdés a un gurí del sistema educativo, estás teniendo una dificultad, y es este problema que vos planteás. Yo creo que hay una serie de determinantes sociales que dificultan la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, sobre todo los jóvenes de determinados sectores sociales. No sienten interés, no se sienten arraigados al centro de estudio, no sienten de repente que esa formación les contribuya a hacer un mundo mejor, una calidad de vida mejor en lo personal. Esa es un poco la percepción que a veces los jóvenes tienen. Y hay una valoración bastante escasa de la educación, digamos, ¿no? Por parte de algunos sectores, por parte también muchas veces de la gran difusión mediática respecto de lo que pasa en la educación, y eso también contribuye, ¿no? Parece que los procesos educativos no sirvieran para esos objetivos que uno se fija en una sociedad del tipo de la sociedad en la que nosotros vivimos, que tienen más que ver con el progreso material, ¿no? Con poder ser más próspero y tener más. O sea, la educación como vehículo de ascenso social, que fue de alguna manera el gran mito fundante de la educación pública en otro momento histórico del Uruguay. El hijo del zapatero fuera médico. Exacto, fuera abogado. Eso hoy no funciona tan así. El mundo del trabajo también cambió mucho, y la educación seguramente no cambió tanto como cambió el mundo del trabajo y como cambiaron las lógicas de las relaciones sociales. Yo lo que creo es que sí, tenemos que indudablemente transformar el sistema educativo, tenemos que modificar programas, tenemos que modificar estructuras curriculares, todo eso es importante. Sistema de pasaje de grado, sistema de aprendizajes, a veces están estas pruebas que miden, la famosa prueba PISA, que pueden ser tomadas de distinta manera, con distinta lectura, y pueden ser válidas en algún sentido, pero no toman la totalidad de la formación de un alumno en su globalidad. ¿Cómo se inserta todo eso? Para poder justamente evitar esa deserción y captar a ese joven. Te decía que creo que todos esos cambios son importantes, pero que hay algo que es fundamental, que es la construcción de comunidad educativa. Cuando un centro educativo funciona como una comunidad educativa, la comunidad retiene, pero no retiene por imposición o por obligación. Retiene porque los estudiantes se sienten parte de esa comunidad, se sienten parte de sus decisiones, se sienten parte de su trabajo cotidiano, se sienten parte también de los resultados que esa comunidad educativa logra. Y esto implica que los centros educativos puedan tener un marco de flexibilidad suficiente como para relacionarse con su medio de una manera distinta, específica, según el medio con el que les toca interactuar, que tengan mecanismos de participación muy aceitados dentro de la propia comunidad educativa, que tengan staff docentes permanentes, que no estén rotando todos los años, que los docentes obviamente tengan condiciones de trabajo acordes y no tengan que estar corriendo de un centro educativo al otro, y además tengan niveles salariales adecuados. O sea que son un conjunto de transformaciones que creo que tienen que plantearse para lograr nuevamente que la educación pública permita llegar a esos resultados tan añorados, que también hay que decir algo, y con esto concluyo la respuesta. En realidad la educación por sí sola no puede resolver todos los problemas de la sociedad.
es un factor y es un factor muy importante. Pero nosotros queremos una educación que sirva para transformar la sociedad y para que los seres humanos se apropien críticamente del legado cultural, de lo que el pasado también nos lega, y para eso es imprescindible, si queremos una educación así y de calidad democrática, que la educación integre sectores sociales diversos. Y eso no se resuelve solamente con lo que pasa dentro del centro educativo, ¿no? Justamente que para después de la pausa te pregunto dos o tres cosas que son importantes. Hoy se viven fenómenos de violencia dentro de los centros educativos, de padres o de alumnos que tienen problemas con el nivel de autoridades, el nivel de los docentes. Han habido incluso movilizaciones, paros de los docentes reclamando mayores medidas de seguridad, que es otro componente importante. Pero también se construyeron acuerdos políticos que han quedado por el camino. Son dos temas que vamos a dejar planteados para la segunda parte de este encuentro, Gonzalo. Muy bien. Solo a través del correo uruguayo podés mandar un bozal para Yacaré. ¿Un bozal para Yacaré? No, un bozal para Yacaré Artigas. Ah. El correo uruguayo llega hasta donde quieras. Días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que el trabajo rural está regulado por ley. Las horas de trabajo son 8 y deben respetarse, al igual que los horarios de descanso. Si la jornada supera esas horas, tenés derecho a cobrar horas extras. Conoce más sobre esta ley en impo.com.uy/trabajo rural. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Amigos, estamos conversando con Gonzalo Sirigla. Te dejaba planteado previo a la pausa. Hay muchos fenómenos de violencia, ya sea dentro y fuera de los centros educativos, con estudiantes a veces como protagonistas, otras veces como padres. Hubo movilizaciones de los docentes reclamando el otro gran componente que parece ser un déficit de nuestra sociedad, que es la seguridad. ¿Cómo componer ese esquema educativo que tú planteabas, que es un buen escenario para poder mirar el problema, pero que necesita de respuestas concretas? Bien, en realidad plantear ese binomio educación-seguridad es bien interesante de por sí, ¿no? O sea, creo que la pregunta va orientada a una relación que muchas veces no aparece planteada en el debate público. La educación y la seguridad tienen mucho que ver, Y hay violencia dentro de los centros educativos porque hay violencia en la sociedad. Tenemos una sociedad cada vez más violenta. Eso es un problema. Eso, independientemente de los cambios que el Frente Amplio ha realizado en el gobierno, camina por otro carril, que es el camino de el carril de la cultura, ¿no? Nosotros nos debemos un gran debate sobre la transformación de la cultura en el Uruguay, sobre la transformación de los códigos de relacionamiento entre las personas, porque cada vez se dirimen más los conflictos, las diferencias por la vía de la violencia. Eso uno lo ve. A veces incluso la segregación de lo que se llamaban las famosas tribus urbanas. Es decir, grupos que se comportan de una manera, se visten, hablan, conversan y escuchan un determinado tipo de música, y otros que hacen algo diferente, y otros que hacen algo distinto a esos otros dos, y de alguna manera todo eso no está contemplado. Es como que todo es un conjunto de elementos conviviendo en una especie de gran caldero, pero no hay un punto de interrelación o de convivencia, y de alguna manera el fruto de la violencia puede a veces estar presente en ese tipo de pequeñas chacras o islas que son casi vasos incomunicables unos con otros. Sí, nosotros tenemos un legado moderno
que nos plantea que en realidad la sociedad es una cosa bastante homogénea, digamos, desde el punto de vista de sus valores, de su visión del mundo, y eso en el mundo actual no es así. Las sociedades están cada vez más fragmentadas, no solamente desde el punto de vista de la desigualdad social, sino desde el punto de vista de las preferencias, de los valores, de las comunidades que se van forjando dentro de una sociedad y que muchas veces no tienen, como bien decís, un sustrato o un piso de consistencia que las agrupe y que les permita de alguna manera convivir. Eso es un problema y nosotros tenemos que educar para esa diversidad, ¿no? Ya no la educación para la homogeneidad, la educación universalista que no tiene en cuenta las particularidades, no es la salida. Claro que tampoco podemos convertir ni al sistema educativo ni al conjunto de arreglos sociales que existen en una sociedad en una especie de culto a la fragmentación, ¿no? O sea, hay que trabajar con esa fragmentación, pero hay que trabajar también sobre derechos y valores universales que nos permitan ser y convivir como parte de una misma sociedad, digamos, ¿no? Y bueno, para eso la educación obviamente tiene que trabajar mucho, y yo insisto en relación a la violencia también, que la integración de lo diverso y la construcción de comunidades educativas suficientemente sólidas como para contener a sus integrantes y hacerlos parte de su construcción es fundamental para mitigar la violencia y para encontrar otros caminos de relacionamiento basados en el diálogo y en la confianza, ¿no? ¿Qué falla? Porque la pregunta puede ser válida. Falla el escuchar y mirar bien esa fragmentación social, falta un lenguaje constructivo que integre, falta un programa de estímulos que absorba esas necesidades y las contemplaciones que debe tener para poder entender a todo ese colectivo tan diverso, especialmente cuando hay también fragmentaciones sociales muy importantes, que son culturales pero también son económicas, que Sin son duda. de estilo y de nivel de vida. Ha habido intenciones de grandes acuerdos políticos, pero al parecer lo que se genera en esos grandes debates suele por lo general caer o por intereses políticos partidarios o porque simplemente la forma de ocultar la realidad no da con la tecla para resolver los problemas cotidianos de la vida de cada uno de los uruguayos. Yo creo que en la visión que sobre la educación se ha tenido en las últimas décadas, no solo en el país, sino en muchas partes del mundo, hay una tendencia a buscar soluciones simplistas a problemas muy complejos. Y hay una tendencia también a mirar el problema educativo como un problema institucional, como un problema de la institucionalidad de la educación. Entonces, bueno, ver qué cambio hacemos en el gobierno de la educación, si el sindicato vota o no vota, cómo modificamos el organigrama, qué cambios se hacen en los programas. Bueno, ahí ya estamos en otra escala de la discusión, ¿no? Pero se trabaja y se reflexiona poco sobre las prácticas pedagógicas, sobre lo que pasa dentro de las aulas, sobre lo que pasa dentro de los centros y sobre la relación de lo que sucede dentro de los centros educativos con la dinámica social en general, que es esto que tú planteabas con claridad. La fragmentación social de base económica, motivada por factores económicos, es un tema crucial a abordar por parte de la educación y de los distintos abordajes educativos que existen en el país. No para tener una educación pobre para pobres, ni una educación rica para ricos, sino para tener justamente una construcción educativa que nos pueda contener a todos y que pueda plantearse entre sus objetivos contribuir a superar esa desigualdad social y esa fragmentación social, ¿no? Yo creo que en realidad tan penosa como es muchas veces la educación pobre para pobres, lo es la educación rica para ricos. En realidad uno mira centros educativos de élite en este país y las dinámicas que se reproducen también dentro de esos centros, y es realmente triste. Es muy triste que se reproduzca esa alienación, ¿no? Ese mirar el mundo sin poder percibir al otro, sin poder percibir al distinto, sin poder sentirme parte de una integralidad. Eso es un problema grave y no es solamente un problema del Uruguay. Ahora, ¿cómo vertebrar un camino de diálogo, de intercomunicación? Entre el universo del que lo tiene todo y lo puede todo, y que mira mucho más de repente de su vida desde lo material y de las posibilidades que le da el no tener ningún tipo de necesidad insatisfecha con aquel que sí la tiene, y que es el reverso de la moneda en todo sentido. ¿Por dónde puede pasar eso? Tú me hablabas hoy al principio de que otro de tus ejes de interés era la dinámica social, hacer participar a todos los actores en una discusión más a fondo, en un debate y en una construcción, porque la discusión puede ser un buen planteo, pero si no genera soluciones, queda simplemente en la retórica. Está claro. Y como hombre de filosofía conoces perfectamente el concepto. Sí, sí.
A ver, la participación es crucial, como decís, para discutir, pero también para hacer, ¿no? Y ese es un déficit que a veces tenemos en los procesos de participación. No podemos convertir los procesos de participación en ilusión de participación. No es juntar a la gente para que diga lo que piensa, lo que le parece, y después hacer lo que nos place, no. Es que los actores protagonicen el cambio. Y en el sistema educativo se necesitan, sí, acuerdos políticos, acuerdos partidarios, pero se necesitan sobre todo acuerdos sociales. Acuerdos que involucren a los actores que hacen la educación todos los días, que no somos solamente los docentes, digamos, ¿no? Son los estudiantes, son las familias, es el conjunto de la sociedad que por distintos factores intervienen en los procesos educativos, que además no son solamente lo que pasa dentro del sistema educativo formal. Hay procesos educativos de muy diverso tipo en una sociedad. Los medios de comunicación también son un componente fundamental en los procesos educativos y en los procesos de socialización de las personas. Hoy, por ahí un niño o un adolescente pasa más tiempo mirando la tele que en la escuela o en el liceo. O la internet. O la internet, exacto, donde cada vez más tenemos además acceso a información que es muy importante saber decodificar y procesar para que efectivamente pueda traducirse en un aprendizaje y en una maduración de los sujetos, ¿no? Entonces, ese debate... Ese juicio crítico es lo que falta. Una vez, hace pocos días me contaban, y es bueno ponerlo como ejemplo, la famosa Wikipedia, una especie de enciclopedia cibernética en la que hay de todo. Y en la que muchas veces la información que allí se vincula con un personaje, con un hecho histórico, no suele tener los visos de realidad o de rigurosidad para poder demostrar que lo que se está informando es concreto, es cierto y que está basado en una investigación. ¿Cómo contraponer esa velocidad de los cambios cibernéticos, de la tecnología, de la información, de las aplicaciones, de todo ese tipo de cosas cuando los contenidos a veces son los que están fallando? ¿Cómo hacer que el ciudadano se plantee críticamente a pensar y a reflexionar si lo que está recibiendo es información documental válida, certificada y certera o no lo es? ¿Tenemos un déficit ahí? Tenemos un déficit de pensamiento crítico y eso pasa por el sistema educativo formal, pero pasa por muchos otros andariveles de la sociedad, ¿no? Y tenemos además, me quedé con algo que planteabas en la pregunta anterior, una lógica de sociedad de ganadores y perdedores que tenemos que revertir. El sistema educativo no puede reproducir esa lógica. Yo leía con atención el programa del Partido Nacional en materia de educación y es un programa que está orientado a construir una educación de ganadores y perdedores, ¿no? En realidad, los sistemas de incentivo que se plantean ahí y los sistemas de castigo que se plantean ahí, escuchaba no hace mucho a un asesor en materia económica del Partido Nacional hablando de educación, y justamente él diagnosticaba que el problema del sistema educativo uruguayo era que no premiaba a lo que les iba bien y castigaba a los que les iba mal. Y yo creo que ese es el peor modelo para resolver los problemas educativos que tenemos. Los incentivos, los estímulos tienen que pensarse desde otro lugar, no desde el lugar de castigar al que ya es castigado y de premiar al que ya fue premiado, porque de esa manera seguimos reproduciendo una educación y una sociedad en dos velocidades, dual, que no va a integrarse nunca, ¿no? Entonces, sí, reflexionar, trabajar sobre el pensamiento crítico, ese es un componente fundamental, y trabajar sobre los procesos de selección que se producen dentro de la sociedad, del mercado y del propio sistema educativo, donde se termina muchas veces premiando a los ganadores y castigando a los perdedores, ¿no? Para después de la pausa vamos a entrar en un tema más político. Por estas horas leía que desde la presidencia del Frente Amplio y desde su candidato se decía que el Frente Amplio tiene que cumplir un rol de articulación para poder escuchar a lo que las bases o el pueblo en general plantea y piensa, pero que en definitiva, como que las grandes decisiones están tomadas en las grandes cúpulas. Después de la pausa comenzamos a conversar sobre ese aspecto. La ley en tu lenguaje. Es importante que sepas que la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en la actividad turística es una problemática que vulnera gravemente los derechos humanos. Por decreto, los prestadores de servicios turísticos tienen la obligación de realizar acciones que promuevan su erradicación, entre otras, difundir los derechos de los menores, implementar medidas de prevención y denunciar su explotación sexual ante las autoridades. Conoce más en impo.com.uy/violencia sexual. Importa que lo sepas. IMPO, Centro de Información Oficial. Solo a través del correo uruguayo podés mandar un bozal para Yacaré. ¿Un bozal para Yacaré? No, un bozal para Yacaré Artigas. Ah. El correo uruguayo
llega hasta donde quieras. Días de vacaciones, fines de semana. Tenés todo un país para disfrutarlos. Uruguay Natural, Ministerio de Turismo y Deporte. Amigos, estamos conversando con Gonzalo Sibila, recientemente electo diputado por el Partido Socialista. Te dejaba planteado antes de la pausa, bueno, esto que se ha planteado, la fuerza política del Frente Amplio, si llega al gobierno, se ha dicho desde el gobierno o desde el posible gobierno, que debe ser el instrumento para poder entender, escuchar y de alguna manera encauzar las necesidades populares hacia arriba. ¿Cómo se puede ver esto? Cuando tú estás hablando justamente de un trabajo más de base, un trabajo más de integración, un trabajo de darle dinamismo a los sectores sociales para que se integren a las grandes tomas de decisiones que cada país o cada pueblo necesita en un momento puntual de su historia. El rol de una fuerza política de izquierda en el gobierno es una cosa largamente discutida, no solo en el Uruguay, sino en todo el mundo, ¿no? Y basta mirar algunos procesos históricos para entender la importancia que tiene justamente encontrar una especie de justo medio en esto, ¿no? Que no es el partido-estado, ni es la lógica de prescindir de la fuerza política y gobernar desde una institucionalidad armada para otros intereses, que además no tiene en cuenta esa construcción de base o esa construcción de participación. Entonces, en esa búsqueda del justo medio, creo que a veces podemos cometer algún error de apreciación o algún error de práctica, ¿no? Yo entiendo que el papel de la fuerza política es fundamental y entiendo que tampoco puede disociarse a la fuerza política del gobierno cuando una fuerza política está gobernando. Claro, pero el presidente llega y dice, ahora soy el presidente de todos los uruguayos. Y de alguna manera me veo exigido y obligado y compelido a tener que serlo. Y no puedo solamente gobernar para mi fuerza política, aunque tengo un programa que respetar, que es la que me lleva al gobierno. Es como una especie de agua dividida, compleja, donde no hay un diálogo también en cuanto a las obligaciones como institucionalidad, pero también como representante de una fuerza política que lo coloca a un ciudadano, a un conjunto de ciudadanos al frente de una nación. ¿Cómo se hace para cambiar eso? Yo creo que ese discurso, el discurso de gobierno para todos, es un discurso un poco vacío. A ver, voy a decir por qué pienso esto. Creo que en realidad un presidente indefectiblemente gobierna para todos, porque las decisiones que el Poder Ejecutivo toma o las decisiones que el Poder Legislativo toma afectan al conjunto de la sociedad. Entonces, eso va de suyo. Uno, en la medida en que accede a una posición institucional de gobierno, gobierna para todos. El tema es desde dónde gobierna. Y yo creo que gobierna desde una determinada perspectiva del mundo, de la vida, desde unos determinados intereses, y esa perspectiva y esos intereses son los expresados por la fuerza política. Entonces, yo no veo contradicción entre gobernar para todos y gobernar desde una identidad política, que es la que la gente eligió, porque además la gente en este país no elige sustancialmente presidentes, elige fuerzas políticas, elige partidos. Hay una práctica democrática muy consolidada en el Uruguay de elegir partidos. Y el Frente Amplio es el primer gran partido del Uruguay, por decirlo de alguna manera, y en ese sentido nosotros gobernamos desde el programa del Frente Amplio, desde la identidad del Frente Amplio, con la amplitud y la flexibilidad necesarias para poder además trabajar en acuerdos y en diálogos con otros actores sociales y Pero políticos. están los desencantados, y están aquellos que aún desencantados dicen, bueno, dentro de lo que hay voto a esto que por lo menos ya lo conozco, pero no me enamora. ¿Y cómo se hace para cambiar esa mentalidad? Porque cuando se escuchan discursos como esos, como me tengo que olvidar de la fuerza política que me lleva, que tengo que gobernar desde la totalidad, ¿cómo se hace? Porque la gente se va desencantando. Y eso puede ser un factor que a la larga pese y pese mucho. Yo creo que hay que instalar la idea de que se gobierna desde abajo también.
el abajo y el arriba, ese que vos planteabas, el arriba de las cúpulas, digamos, es un arriba que a la izquierda nunca le gustó, y no es nuestra forma de concebir el gobierno. De hecho, cuando Tabaré, por ejemplo, plantea la salida del gobierno al territorio, está planteando un concepto distinto, alternativo de funcionamiento del gobierno. Ahora, solo con eso no basta, tiene que ser complementado con una inserción, con una estructura de base que esté metida en lo social de forma permanente, que discuta la política pública, que sea capaz de hacer llegar sus puntos de vista a los compañeros militantes que están en el gobierno, ejerciendo una función militante, además de una función institucional, que pueda discutir e intercambiar con ellos y que pueda traducir también esa política pública al territorio y a la base social. Esto es conversar con la gente sobre el significado de las políticas, sobre por qué esta política y no otra, y además movilizar. Porque si nosotros queremos disputar algunos territorios, algunos espacios al poder que no está disponible a la democracia, que es el poder económico, que es el poder de la formación de opinión, que es un poder muchísimo más complejo que el poder político, si queremos disputarle algún terreno a eso, necesitamos a la gente organizada y movilizada. Nuestra fortaleza es esa. Ahora, ¿qué pasa cuando se tiene que construir un gobierno y hay que mirar los caudales electorales que tiene el lema Frente Amplio? En función de eso, bueno, yo reclamo tantos cargos, yo reclamo tantos otros, porque ha pasado. Y eso ha sido una crítica que muchos militantes, justamente, que no se sienten atrapados por ningún sector, pero que son militantes del Frente Amplio, dicen, bueno, esto me desencanta, esto no me gusta. Esto de reclamar cargos y de tener posiciones en función del caudal electoral no es lo que la izquierda debe hacer. Lo habrás escuchado más de una vez. Sí. ¿Cómo se combate esa idea que después en la práctica resulta que se genera lo mismo que se criticaba cuando se estaba en la oposición? Repartir por el caudal electoral. Sí. A ver, yo creo que cuando la gente vota una determinada expresión política dentro de un partido, de una fuerza, en este caso un sector del Frente Amplio, por decir algo, está apostando a que esos dirigentes, a que esos compañeros que aparecen en esa lista electoral son los mejores compañeros para poder tomar determinadas decisiones o incidir en el rumbo del gobierno. Por tanto, yo creo que está bien que se tome en cuenta el apoyo popular que ha tenido cada expresión electoral dentro del Frente. Creo que es un factor a considerar, porque eso habla de lo que la gente democráticamente decidió. Aunque no sean los mejores hombres propuestos para los cargos más adecuados. El tema es que ahí debe haber un proceso de selección adecuado por parte de los propios sectores políticos respecto de sus cuadros. Uno no debería ofrecerle a un compañero que no tiene un perfil adecuado para el lugar al compañero presidente de la República o a cualquier otro compañero que tenga que armar un equipo de gobierno. Tiene que ofrecer sus mejores cuadros para los lugares que corresponde. Y eso también implica saber decir, si no tengo un compañero adecuado para ese lugar, decir, no lo tengo. Que venga un compañero de otro lugar, que venga un compañero... Ese espíritu de resignación parece que no está presente. Y ese espíritu hay que ejercitarlo, porque si la izquierda pierde el espíritu crítico, el que hablábamos antes, y autocrítico, y la generosidad política, está muy mal. Es imprescindible construir también la unidad y construir la potencia política del gobierno y de la fuerza desde ese lugar de reconocimiento de los valores del otro y de los valores propios. Quiero pasar ahora a Partido Socialista. Partido Socialista en el que hace unos pocos días una figura importante como Conde, que incluso ocupó cargos de gobierno, que ha sido legislador, renuncia desencantado y se va. No es el primer caso. Y ha habido a lo largo de estos últimos años una famosa polémica entre los renovadores y los conservadores que de alguna manera fueron fragmentando más al Partido Socialista, lo que se ve desde fuera, y ha llevado a que incluso el caudal electoral de una histórica fuerza política de izquierda en el país se haya visto menguado en el transcurso de las últimas elecciones. ¿Cuál es el análisis que tú haces de eso? El análisis es que el partido atraviesa un momento difícil, un momento complejo. Es una institución histórica de la izquierda, tiene 104 años, va a cumplir en el mes de diciembre, es el partido decano de la izquierda uruguaya, fundador de la izquierda política en el Uruguay, fue parte de la construcción también de la unidad social de los trabajadores, de los sectores populares en este país, ha jugado un rol muy protagónico y está en un momento difícil, está en un momento en el cual tiene que repensarse en su conducción. ¿Qué pasa más, los personalismos, los intereses personales, particulares de determinados sectores? Porque parece que hay un diálogo como roto. En primer lugar hay corrientes dentro del Partido Socialista, corrientes internas que existieron siempre, no es la primera vez, el Partido Socialista ha tenido corrientes a lo largo de toda su historia y hay que desdramatizar ese fenómeno, si es un fenómeno de lucha ideológica, de lucha ideológico-política que además tiende a construir una síntesis, ¿no? Bueno, discutimos, debatimos, disputamos también algunos espacios dentro de la organización porque las distintas corrientes tienen una visión de que su
su perspectiva es la mejor perspectiva para el socialismo en el Uruguay, pero una vez que resolvemos eso, sintetizamos, ¿no? Buscamos un punto de acuerdo. Nosotros tenemos elaboración ideológica y política para decir que somos un partido con una identidad clara, independientemente de las corrientes que existan en su seno. Hay algunos procesos de deterioro de las relaciones políticas dentro del partido, interferidos también por una etapa nueva de la izquierda y del partido que tiene que ver con la llegada al gobierno, y hay además una lógica social que es distinta, diferente a la que el partido ha internalizado como su forma de hacer política. Digamos, la personalización de la política en el Uruguay es un fenómeno creciente, y el partido no es un partido que haya tenido a lo largo de su historia grandes caudillos, digamos. Piensa la construcción política desde otro lugar. Eso le genera también dificultades. Claro, como un Emilio Frugoni, un José Pedro Cardoso, por citar algunos, ¿verdad? Sí, Vivian Trías, el propio Reinaldo Gargano, en la última etapa. Exactamente, pero hay como esa confrontación que a veces puede, incluso desde fuera, mirarse casi al borde de un cisma, de una ruptura. Yo creo que una época lo hubo cuando se crea el MAS, el Movimiento al Socialismo. Hubo una escisión del Partido Socialista, de un grupo de socialistas que no se sentían conformes con lo que tenían adentro de su propia casa. Siempre hay compañeros, están cerca de eso. Siempre hay compañeros que toman la decisión de irse y otros compañeros que toman la decisión de venir al partido, ¿no? Muchas veces son decisiones personales, otras veces decisiones de un conjunto de compañeros. Yo no veo en esta etapa un riesgo de ruptura de ninguna índole. Creo que el partido tiene buenas condiciones para trabajar en una síntesis y en una superación del estado actual de situación interna. Sibila, ¿cómo se siente? ¿Más renovador? ¿Más conservador? Conservador en el sentido de conservo los mejores principios del Partido Socialista y los pongo en práctica. ¿Estás alineado en alguna de esas posiciones o vas por una vía diferente? ¿Por una tercera vía como en algún momento se planteó la izquierda allá por la década de los 90? Yo creo que en política siempre hay que tomar posición. No creo mucho en las terceras vías, ni en esas construcciones personales o de 4 o 5 que dicen no me gusta esto, entonces arranco para allá. Creo que siempre hay que tomar posición. Yo en la interna del partido siempre he tenido un posicionamiento claro, pero no en función... ¿Te sentís tributario de qué línea de pensamiento? Me siento tributario sobre todo de la línea ideológica de Vivian Trías en el Partido Socialista, de la visión del socialismo nacional, que él acuñó y trabajó fuertemente. O sea, más garganista. Podría decirse en ese esquema que sí, porque el polo, como José Díaz, por ejemplo, o como el propio Guillermo Chiflet, han sido reivindicadores de esa visión del pensamiento. Ahora, esto no tiene que ver con los motes o con los estigmas que andan por ahí circulando. No es garganista o antigarganista, ortodoxo, renovador. Yo soy un firme defensor de los principios socialistas. Creo que los socialistas tenemos que vivir como decimos, tenemos que vivir como pensamos, y creo que tenemos que ser celosos guardianes de los principios del partido, de su proyecto, pero me considero un renovador, absolutamente renovador, porque creo que no se puede ser socialista sin ser renovador. O sea que si yo miro hoy, por ejemplo, al presidente Mujica con esa imagen que tiene del hombre que vive, como piensa, que actúa de la forma en la que piensa, estaría más cerca del Partido Socialista que del MPP. No sé si desde el punto de vista ideológico, pero por lo menos desde el punto de vista de la conformación de ese pensamiento que tú describías recién. Yo creo que Pepe Mujica ideológicamente es un socialista o anda muy cerca de eso. Habría que conversar con él en profundidad para ver exactamente cuál es el horizonte de sociedad que se plantea. Pero yo digo, vivir como pensamos, vivir en función de nuestros ideales y nuestros principios socialistas, pero además ser capaces de recrear nuestra visión política, nuestra concepción, nuestra estrategia y nuestra práctica según los contextos históricos que se van sucediendo, y ser capaces de renovar y de recambiar también a la gente, ¿no? Y por eso digo que soy profundamente renovador. La última pregunta. Cuando Tabaré Vázquez rompe su carnet de afiliado al Partido Socialista siendo presidente, molesto por la posición que en aquel momento tenía el Partido Socialista con respecto a la aprobación de la ley del aborto, que hoy es una realidad. ¿Cómo pesó eso en los socialistas y en lo que era el fenómeno de arrastre, porque Tabaré Vázquez es una figura muy consolidada en el país, que tenía sobre el caudal electoral que pudo tener tu partido? Y pesó, indudablemente pesó. Tabaré es una figura muy importante para el conjunto de la izquierda uruguaya, y lo era también para el partido. Fue una decisión personal de Tabaré en función de una discrepancia con una definición histórica de la organización, en este caso vinculada al tema de la despenalización del aborto, una decisión que obviamente... O sea, pesó más en él el no tener una visión de confrontación con otros sectores de la sociedad como presidente que respetar la línea socialista.
Creo que pensó más en él una definición de conciencia personal que no coincidía con las definiciones del partido. Y en ese sentido tomó una decisión respetable que obviamente tuvo un impacto sobre la organización. Tabaré no es cualquier dirigente, no es cualquier figura dentro de la izquierda, es una de las figuras más importantes de la izquierda uruguaya y sin duda generó también dolor dentro del partido porque era una pérdida que el partido no quería. Pero bueno, él dice soy un socialista sin carné. Yo creo que en realidad los compañeros que se van del partido, ahora pienso en el caso de Roberto Conde, por ejemplo, si esos compañeros se mantienen leales, fieles a los principios socialistas, siguen siendo tan socialistas como cuando estaban adentro. Yo no soy tributario a una visión sectaria de la política, ¿no? Así que en todo caso, interpelarnos por esas pérdidas, y bueno, hay pérdidas y pérdidas. Algunas tienen que ver con diferencias con la línea de la organización, otras tienen que ver con compañeros que sienten que el partido de alguna manera en su dinámica interna o en su funcionamiento no es la mejor herramienta para construir ese proyecto. Y bueno, todo eso habrá que ponerlo arriba de la mesa y discutir sobre cómo mejorar este partido, que es un gran partido que tiene muchísimo para darle a la sociedad uruguaya. Gonzalo Sibila, muchísimas gracias por este encuentro, por la posibilidad de conocer tu pensamiento político personal. Desearte la suerte para todo joven que empieza en una nueva andadura, que esas líneas que te trazás como objetivos políticos las puedas alcanzar en un escenario que sin duda va a ser novedoso para ti, como es ingresar a un ámbito donde se discuten y debaten grandes ideas y se confrontan principios a veces de fondo. Muchas gracias por esta gente. Muchas gracias a ustedes. Y hasta aquí, amigos, este encuentro con Gonzalo Sibila, secretario general de la Departamental de Montevideo, diputado electo del Partido Socialista. Ha sido un gusto poder compartir con él este primer encuentro que seguramente no será el último.